Tenemos que entender lo que esta parashá nos deja. Cuando venimos a Génesis capítulo 25, nos encontramos con una historia maravillosa. Y yo voy a abrir desde esta versión, de la versión Navarra, el capítulo 25 de Génesis, para que cuando enseguida más, en minutos más, a las 51, pasemos a la nueva semana, esto que usted va a descubrir que ya está en usted, una fuerza poderosa, le permita a usted ganar esa guerra que orábamos recién. Toda la porción, para los que son nuevitos la palabra, cuando yo digo para allá, se traduce como porción o sección. Se puede traducir así. Para allá es porción o sección. Me gusta mucho usar la palabra porción porque me hace pensar en distribución de comida. Porque tenemos que ya entender que así como el cuerpo come, hay que aceptar que Dios creó al alma, otra parte de nuestro ser, para que coma. Según la Escritura, nosotros somos un espíritu. Cada ser humano tiene un espíritu, es un espíritu. Ese espíritu tiene la esencia divina, la imagen de Dios llamada Javá. Esa esencia se ha hecho una imagen que sería como una chispita salida de la luz, escondida justamente en una vasija conformada por dos partes. La parte interior de la vasija, que es la más amplia y limitada, se llama alma, y la parte exterior de esa vasija, que sería el traje final, se llama cuerpo. Entonces, cuando hemos estado esta semana, lo que hemos visto es una batalla descrita por Pablo en Romanos capítulo 7. Yo ahora no quiero invitarlo a ir allá, pero ¿por qué? Porque al leerlo de otra versión, seguramente no va a estar igual a todas las clásicas versiones que aquí están. Pero sí yo se lo voy a leer. Porque Pablo dice que el ser humano todos los días, si alguien puede detrás de mí decir todos los días, tiene una lucha entre lo que es en su esencia, diga soy espíritu, y lo que tiene para que esa esencia se manifieste, diga soy un espíritu, que tengo un alma y un cuerpo, para manifestar mi luz. Si usted al repetirlo fue pensando lo que repetía, usted entiende que lo que yo veo, lo que usted vea en un espejo, es decir, lo corporal, no es usted. Cuando usted se escucha hablar o yo lo escuche hablar, que eso se hace por medio del alma, en realidad el sonido, el matiz de su voz no es usted. Lo que es usted son las palabras que usted dice. Las palabras son su espíritu, pero el sonido que se conformó con la garganta y los pensamientos que se conformó por ese espíritu que quiere hablar, ya eso es el alma. Entonces, Pablo dice que todos los días, a causa de tener que salir a transformar el mundo, porque para eso se trabaja según Dios. Cuando aprendemos la instrucción de Dios, aprendemos por lo que Jesús enseña en Mateo 6, que no se trabaja para comer, no se trabaja para tener dinero y comprarse vestimenta, no se trabaja para contar con recursos y pagar deudas. Voy a esperar a alguien más que esté de acuerdo. Si usted está de acuerdo, porque amén significa esa verdad del rey es mía, eso significa amén, usted trabaja para transformar su entorno. Usted está aquí con una misión, transformar el mundo. Amén. Ahora, mientras lo estamos haciendo, tiene una lucha cotidiana, la lucha entre la materia, cuerpo y alma, y el espíritu. Y fíjense en qué consiste la lucha. Yo no lo busque, los que anotan tomen nota y los que son nuevos escuchen con atención. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la instrucción de Dios es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no conocí el pecado más que a través de la instrucción, porque yo no había conocido la concupiscencia si la misma instrucción no me dijese, no codiciarás. El pecado, aprovechando entonces la ocasión de que lo conocí, produjo en mí, por medio de los preceptos, todo género de concupiscencia, porque sin Torá, el pecado se mantiene como muerto dentro de mí. O sea, cuando la Torá o instrucción, Dios me revela que adentro de mí hay algo que me está intoxicando. ¿Está bien? A todos les pregunté. Yo también, durante algún tiempo, vivía sin la instrucción, hasta que me llegó el precepto
y revivió por causa de eso el pecado. Y yo quedé como muerto. Y ese precepto que me llegó y me fue dado para que yo viva es el que en realidad se convirtió para mí en un instrumento de muerte, porque descubría el pecado que moraba en mí. Pues el pecado, aprovechando la ocasión, me sedujo por medio del precepto que me daba vida, y por medio de ese precepto el mismo pecado me hizo sentir que yo estaba muerto. Así que la instrucción de Dios es santa. Y el precepto que sale de esa instrucción es perfecto, santo, justo y bueno. Amén. Entonces, ¿quiere decir que lo que es bueno se convierte en muerte para mí? De ninguna manera, entiéndanme bien. Es el pecado que mora en mí el que produce en realidad una muerte por medio de que yo quiero conocer del bien. Cuando me da el precepto, la instrucción, el pecado me lleva a mostrar que tengo una lucha interior. Sabemos que la instrucción de Dios es espiritual, pero también sabemos que yo soy carnal. ¿Qué significa eso? Cuerpo y alma, ¿verdad? Vendido como esclavo al pecado que se esconde en mí, porque no logro entender lo que me pasa, pues lo que quiero hacer no lo hago, y en cambio todos los días detesto lo que hago, porque si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la instrucción de Dios es buena, pues ahora no soy yo quien quiere hacer esto, sino ese pecado que habita en mí. ¿Alguien entiende que hay dos fuerzas adentro? ¿Alguien lo entiende? Todos los días está esta lucha, porque sé que en mí, es decir, en mi carne, cuerpo y alma, no habita el bien, pues querer hacer el bien está a mi alcance desde mi espíritu, pero cuando lo quiero poner en obra, no lo logro. Porque no hago el bien que tanto deseo y quiero, sino que todos los días termino haciendo el mal que no quiero. ¿Se explica? Es medio complicado, Pablo, para escribir, ¿no? Y si yo hago lo que no quiero, me doy cuenta que no soy yo quien realiza eso, sino esa fuerza llamada pecado que habita y me intoxica en mi interior. Así pues, al querer yo hacer el bien, encuentro que adentro hay una ley que me rige, que el mal que se esconde dentro de mí me lleva a terminar haciendo lo que no quiero hacer. Pero también en mi interior veo otra ley, y es la ley del Espíritu. Y esta es la lucha. En mis miembros, la ley del pecado lucha contra la ley del Espíritu. Y termino esclavo del pecado que está en mis miembros. En pocas palabras, vos por tu cuenta podrás tener muy lindos sueños, muy buenos deseos, pero solo es imposible que lo logres. Por eso dice, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No muerte por muerte biológica, sino de sentir que uno termina siempre en lo mismo pozo. Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así pues yo mismo sirvo con mi espíritu a lo que la instrucción de Dios me da, pero con mi alma y mi cuerpo lucho para ya no servir al pecado. Pablo está explicando una lucha. ¿Me están siguiendo? Esa lucha la aprendiste esta semana. Pablo aquí está explicando lo que nosotros leíamos en Génesis 25, 22 al 23. ¿Les gustó la historia? Isaac esta semana lo vimos orando, se casa con Rebeca a los 40 años, pero por 20 años estuvo orando por su esposa Rebeca. ¿A causa de qué situación? Esterilidad, diga fuerte, esterilidad. Esterilidad. Qué tremendo cuando el árbol genealógico está contaminado con cosas así, ¿no? Nuestras madres en la fe, la mamá de Isaac, Sara, estéril. La esposa de Isaac, estéril. Y ahora esta semana ya vamos a ver a una de las esposas de nuestro padre Jacob, Raquel, estéril también. Pero qué bueno saber que los procesos negativos o circunstancias oscuras, difíciles, que un ser humano atraviesa, tienen un desafío. El que Isaac entendió, por ejemplo. Se puede ir a Dios y clamar para que ese proceso sea invadido por un milagro. Amén.
Y no hay nada mejor que orar por otras personas. Y esto es lo que justamente a veces no aprendemos a hacer. La gente religiosa no se da cuenta que Pablo al leer esto está describiendo que incluso una persona puede ser de mucha oración, pero si ora solo para sí o por los que él ama o ella ama, esa persona en realidad está orando en pecado. Porque no está buscando el bien, no está queriendo que haya un evento que permita primero a otros, llámese un vecino, un amigo, un conocido, un cambio en su vida, sabiendo que cuando esa persona intercede por el evento milagroso en la vida de otros, más allá de su círculo de amor, a la larga los cielos le recompensan a esa persona trayendo el evento que tanto espera, ¿verdad? Amén. Vamos en Génesis 25 a leer 2 versículos. Y díganme si estos versículos no están siendo explicados por Pablo en Romanos 7. ¿Le gustó Romanos 7? Para los que anotan, yo leí Romanos 7 desde el versículo 7 hasta el versículo 25 incluido. Romanos 7 del 7 al 25. Vamos a ver si estos versículos describen lo que pasa acá. ¿Por qué? Para los que son nuevitos, para los que llevan mucho tiempo, cuando estudiamos la Escritura, mientras va buscando Génesis 25, cuando estudiamos la Escritura, todos por favor escuchen esto que digo, no solo estudiamos una historia que pasó en la antigüedad, ustedes que son nuevitos, la Escritura no tiene historias antiguas o cuentos para distraer y entretener, porque en los tiempos actuales quiere decir que las Sagradas Escrituras estarían caducas, ya que las imágenes del cine y los medios le ha ganado. ¿Sí o no? Pero ¿por qué este bendito libro llamado por los cristianos la Biblia sigue siendo uno de los libros más impresos, más traducidos de idioma y más vendidos? Porque la gente, como sea, en esas historias aprende a encontrar un mensaje de luz. Toda historia, especialmente en los primeros 5 libros, son una metáfora, son una analogía de lo que pasa en nuestro interior, en nuestra vida. Leemos Génesis 25, 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Quién sería ella? Rebeca, digan Rebeca. Algunos dijeron Ribka, es correcto, es la forma hebrea, traducido es Rebeca. Y Rebeca dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? 20 años estéril, ¿se acuerdan? Lo acabamos de decir, 20 años de esterilidad, 20 años de orar su marido por ella. Dice la Escritura que oraba frente a ella. Hola. Sí. Sin embargo, se dio el milagro, ¿sí? Quedó embarazada. Pero está pasando algo con ese embarazo, que ella tiene tanto miedo que empieza a decir, ¿para qué vivo yo? Qué feo, ¿no? Un poco esa queja está complicada acá, no es para hablarla ahora. Y fue entonces a consultar al Eterno. Qué bueno esto. Cuando las cosas en tu interior no se entiendan, hagamos como, este es el mensaje, atrévete a ir a consultar al Eterno. Amén. Atención que aquí hay algo que no lo pensaba decir, pero es para todos. Según la Escritura y las costumbres de las primeras comunidades, cuando alguien estaba enfermo, voy a decirlo lento, apóstol Santiago en su libro lo enseña, cuando alguien estaba enfermo, llamaba a los ancianos de la iglesia para que fueran a orar por él o ella y le pusieran incluso aceite. Eso significa que enfermedad no se aplica solamente, ustedes entienden el concepto de salud, ¿verdad? Salud habla de algo integral, cuerpo y alma integralmente bien. O sea que una enfermedad no es simplemente que algo físico no esté pasando, no esté bien, sino algo psicológico, algo mental, algo emocional. Usted tiene que aprender a ir a sus líderes, llamarlos. Sí, gracias a Dios veo que es un matrimonio y hablaba yo con uno de ellos, con la esposa, y yo sé que como evangélicos nos cuesta cambiar esto, no digo como católico porque el católico no tiene este pensamiento, esta es una toxicidad que pone la iglesia evangélica. Y no fui, nadie se dio cuenta que no fui. Miren, en una iglesia católica nadie dice, no fui a la misa y el cura no me llamó y nada, porque justamente la conciencia católica es más o menos parecida, es una imitación, es una imitación de Israel. Israel llamaba a los ancianos, usted tiene que llamar. Aquí siempre vamos a ir, pero si usted llama, porque cuando alguien no llama, hay un mensaje, solito puedo, en mi esfuerzo me alcanza y sobra. Pero terminemos aquí. Fue a consultar al Eterno y el Eterno le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas.
un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor terminará sirviendo al menor. Las Sagradas Escrituras vemos que nos relatan durante este difícil momento del embarazo cómo la matriarca Ribca o Rebeca tiene adentro en su seno 2 bebés, ella no lo sabe, pero está asustada y decide ir a preguntar, porque se está preguntando a sí misma con miedo para qué sirve seguir viviendo si tengo un problema en mi embarazo, pero ella en ese dolor que la está atemorizando no se deja paralizar, justamente ella toma una actividad interior y es la determinación de buscar gente con sabiduría que la pueda orientar. Ella, cuando dice consultó al Eterno, es que en realidad, esto está en el libro de Yasher, el justo, ella fue a consultar al monte Moriah, donde estaba el sacerdote Melquisedec, ¿sí? Shem, el hijo de Noaj, y Eber, descendiente. Ellos allí tenían una escuela de entrenamiento de la enseñanza, Oraitá significa la enseñanza de la luz, y ella va y consulta a ellos porque manejaban lo profético. Y allí dice que ella se entera de que está embarazada en realidad de 2 seres, de 2 hijos. ¿Están acá? Sí. Ahora, acabamos de leer a Pablo en Romanos capítulo 7. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Sí. Aquí, ¿no hay una metáfora que después Pablo lo explicó en Romanos 7? La lucha interior. Mírenme, en la historia real, literal, una mujer embarazada con 2 gemelos que no sabía que eran 2 gemelos, ¿sí? Pero bajo la historia, por favor escuche, una realidad de cualquier alma humana, varón o mujer, una lucha siempre de 2 formas de pensar. Lo dice Pablo, una forma de pensar optimista, proactiva, y otra totalmente negativa que tiende a llevarte hacia abajo. Jacob y Esaú, diga fuerte, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Ellas representan esas 2 fuerzas que nos describe Pablo, 2 fuerzas en pugnas en el interior de cualquier ser humano, 2 formas de ver la vida, diga cosmovisiones. Cosmovisiones. Las cosmovisiones son mentalidades de cómo te conectás con la realidad. Uno de ellos, el primogénito biológico, o sea, Esaú o Esab, es la representación misma de esa mala inclinación que habla Pablo, Yeser Hará, mala inclinación, ver las cosas mal, no querer ver mal, pero termino quejándome, termino viendo mal todo, termino haciendo mal todo. Se instala siempre al lado del ser humano, apenas nace, es una fuerza negativa que todo ser humano nace y esa fuerza negativa le empieza a trabajar el alma para que se olvide de todo lo que la luz le dio cuando estaba ese hombre, varón o mujer, dentro de la panza de su mamá. Pero por el otro lado está la otra fuerza, Jacob, simboliza la inclinación a querer lo mejor, el bien, se llama Yeser Hatop. Fuerza que comienza siempre a acompañar a los hombres, no cuando nacen, sino cuando empiezan la juventud. En el caso de las mujeres, a los 12 años, por eso las mujeres maduran más rápido, tienden ellas por sí mismos, no porque su mamá o papá le digan, a querer algo mejor para sus vidas. Y los muchachos también, pero desde los 13 años. Ahora, ha tenido la mujer 12 años, el varón 13 años, una fuerza negativa al lado, enviado por el mundo de las tinieblas, que siempre lo han programado para pensar negativamente. Y entonces, ¿quién se encarga de esos 12 o 13 años según es una niña o un varón? ¿Quién sería la voz que le permita a ese varón vencer esa voz ajena a él o a esa niña esa voz ajena a ella? Papá y mamá. Por eso es tan importante cuando nos sentamos acá a valorar una mesa. ¿Por qué se predica desde la mesa? Hay gente que se va porque me ve sentado en una mesa, nos están criticando porque yo enseño en una mesa y no en un púlpito, pero así enseñaba Yeshua o cualquier persona, sentados. La palabra que vemos aquí dice, luchan en ti, es una palabra en hebreo que es Vayitrostazú, y es una expresión que da a entender lo siguiente, escúchenme, dentro de ti hay una lucha. Dentro de ti hay 2 fuerzas que corren y una quiere ganarle siempre a la otra. ¿Lo explica Pablo o no? Esta es la palabra que hoy el Señor quiere que tomes para que pasemos a la nueva semana. Los hijos que pugnaban literalmente dentro de Ribca o Rebeca, literalmente estaban corriendo. Hay uno que quiere ganarle al otro. Hay uno que con su tendencia al mal quiere que el otro no vaya a crecer. Ahora no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de tus 2 fuerzas gemelas interiores. Lo que hay en tu alma y en tu cuerpo, esa tendencia, esa lucha a que tenés un buen sueño, tenés un buen proyecto, pero en algún momento por escuchar lo que no hay que escuchar, aunque nadie hable, porque de chiquito te hicieron escuchar lo negativo, comenzaste vos mismo a decir,
no llego, no me sirve, porque no puedo, etcétera, etcétera. ¿Terminamos? ¿Están enojados? No. ¿Cuál es el secreto? Ella salió a consultar, versículo 22, Ricá salió a consultar a Yahvé. Diga fuerte, salió a consultar a Yahvé. Salió a consultar a Y David. ese es el secreto que nos dejó el Señor hoy. 6 días estuviste estudiando y Dios te dijo, no te olvides de consultarme, no salgas a conseguir tu proyecto diario si primero no me consultas. Amén. Desde que estabas en estado embrionario, Dios programó en vos lo que hoy, en la edad que tengas, si me estás entendiendo, a veces sentís como una luz que te da buenas ideas. Lo que Dios jamás puso en vos es lo que empezó a acompañarte desde que naciste. Y si no tuviste papás que estudiaran la Escritura, desde tus papás ellos fortalecieron más esa fuerza para que vos te debilitaras. Hay 2 cosmovisiones, 2 naciones, son 2 mundos. Jacob y Esau dan origen a 2 mundos, 2 formas de ver el mundo que siempre están en oposición dentro del hombre. Y hay algo que yo quiero aquí entonces leer en Romanos 9, 10 y 13. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues aún no había nacido y no habían tenido la ocasión de decidirse por la obediencia o la desobediencia, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese por el que llama y no por el hombre, por lo que el hombre haga por sí mismo, se le dijo a Rebeca, el mayor terminará sirviendo al menor, como está escrito, a Jacob amé más que a Esaú. Cuando el hombre nace en luz. Para los que son nuevitos, allá el dogma de la religión es, nacemos con pecado original. La Escritura dice que no es así. Pero apenas nacemos, hay una fuerza, el Yetzer Hará, tendencia al mal, que es usada con voces del mundo negativo, de los padres negativos, de los padres que pelean, de la queja, de las heridas que van ocasionando en los primeros 7 años, lo expliqué la semana pasada. Esos primeros 7 años determinan tal fuerza de negatividad, de heridas, que cuando ese varón cumple 13 años o las chicas 12 años, empiezan a tomar decisiones, pero decisiones muy carnales. ¿Qué es eso? En base a lo rápido, a lo urgente, a lo placentero, a lo que el cuerpo y el alma demandan y no a lo que la esencia tiene. Y recién justo a los 12 años, en el caso de una mujer, o a los 13 años, aparece ese ángel llamado Ten Fuerza al Bien, que empieza a acompañar a ese varón o mujer a que quiera cosas buenas, pero lleva 13 o 12 años con un hermanito mayor que quiere que el menor no nazca. ¿Entienden a Pablo? Por eso solo no se puede hacer. Porque aquí hay muchos que, si dicen, si a mí me hubiesen enseñado eso, yo hoy que tengo 40, 50, 30, más de 60, no sería el hombre o la mujer herido en la frustración de tantos fracasos. Porque se puede decidir para que el hermano mayor se quede sirviendo al hermano menor. Es decir, que tus decisiones tengan al que te puso aquí, a la luz, a Yeshua, para que vos puedas todos los días, aunque todo alrededor te diga, no te va a salir, vos sos un inútil, y venga todo el bullying mediático, bullying social, bullying familiar, bullying escolar, bullying y bullying, porque el bullying existe desde siempre, desde que nacemos, vos puedas someter el bullying a tus pies, mostrando que lo que te digan te ha servido para fortalecerte, porque la fe que tenés por amar al Eterno te mantiene siempre en esperanza de que lo que viene siempre es mejor. Amén. En 15 días más hay una luna llena. ¿Saben lo que pasa en la luna llena? Todos los cánidos, apenas la luna llena va apareciendo, aúllan, ladran en los campos, es un ruido tremendo. Pero cuando la luna está en la medianoche bien arriba, los que ladraban tanto están durmiendo a la luz de esa luna. No me entendieron nada. Ya es la hora de pasar a la otra semana. No importa lo negativo de lo que digan fuera o lo que ya te grabaron de chico adentro. Busca a Jesús. Amén.
Perdón que use esa palabra, hay muchos nuevos. Busca a Yeshua, nombre correcto. Búscalo, todos los días búscalo. Vas a escuchar muchos ladridos, pero cuando tu luz ya esté al full, vieron que la luna llena, ¿de dónde recibe la luz? Es el reflejo del sol, ¿verdad? Cuando vos seas así luna llena total, quédate tranquilo. Todos los que aullaron, te ladraron, van hasta venir a vos a pedirte prestado, a pedirte un consejo, a pedirte fortaleza. Nos ponemos de pie. ¿Quién se convierte a esto? Si no sientes, ¿se convierte a esto? Todos los días hay que combatir y convertirse. ¿Les gustó o no? No se ponga de pie el que no tiene esta lucha. ¿Quién tiene esta lucha? Mano derecha. ¿Quién tiene todos los días esta lucha? ¿Quién se despierta, dice hoy voy y se acostó negativo, quejón? Varones primero. ¿Quién es quejón como yo al terminar el día? Ya no tanto. La Torah me ha cambiado. 3 años y yo estoy cambiado. O sea, el próximo Shemitah yo voy a estar en las naciones de verdad, porque el quien estorbó a las naciones fui yo. Yo estorbé a mis naciones. Mujeres, ¿quién le ha servido esta palabra? Bueno, ya que levantamos las manos, lo vamos a poner así. Porque estuvimos siendo obedientes. Cerrar los ojos y sentí tus 2 fuerzas en tu interior. Y como dice Pablo, miserable de mí. Cada Shabbat te sirve para decir, miserable de mí, yo solo no puedo. Pero en el Shabbat descubrís que la luz que está en tu interior no se va a apagar jamás, porque tiene un nombre y es Yeshua, nuestro Señor, nuestro dueño, la salvación del Eterno. Si has celebrado Shabbat y te abrís a 6 días, no para buscar soluciones económicas, sino para transformar el mundo, que tu mano derecha primero sea la que se levante y ahora la izquierda. Asegúrate que la izquierda quede un poco más abajo que la derecha, no tan abajo, algo así. Y cerrando los ojos, deja que Yeshua te ayude una vez más a ganar esta victoria o esta batalla. Deja que Yeshua te deje ganar la batalla de lo material y lo espiritual. Vamos, cerrar los ojos y orar.